de subir otro video, pero estuve inútilmente buscando apoyos tanto en el país, personalidades del país como con personalidades de otros, sobre el video anterior de Donald Trump y pues la posibilidad de que llegue a la presidencia de Estados Unidos ya es muy real y sobre todo de que cumpla su amenaza de enfrentarnos militarmente. Sería una guerra desigual. Esperemos no estar viendo marines en el puerto de Veracruz o que estén cayendo paracaidistas en algunas otras puntos estratégicos de nuestro país. Por eso hoy quiero hablar sobre la guerra civil que estamos viviendo en México. Es triste reconocerlo, pero estamos inmersos en una guerra civil. Quisiera empezar por tomar palabras del doctor Tomás Pérez Bejo, quien nos da una idea de cómo se toma una guerra civil, cómo se construye la historia de una guerra civil. Y lo comenta en el documental Discutamos México, número 25. Él dice, ¿cómo se constituye una memoria sobre la guerra? Esa idea de que la guerra tiene un valor regenerativo está muy vinculado a la Revolución Francesa. Pero no olvidemos que el problema que han tenido todas las historias nacionales, no solo la mexicana, sino de todos los países, es la imposibilidad de asumir la guerra civil. Es decir, la lucha del interior de una fratería en contra de otros. Y esto resulta que no es aceptable para una comunidad que se define como una comunidad de hermanos. Si lo trasladamos al caso mexicano, sería interesante cómo la historiografía ha reconstruido las distintas guerras civiles del siglo XIX, que raramente han sido vistas como guerras civiles. Y hay dos alternativas claramente en cómo se constituyen estas guerras civiles. Se constituyen como revoluciones. Por lo tanto, en vez de ser una guerra civil, es una guerra de una minoría retrógrada y una mayoría que acaba con ella. Y uno siempre se pregunta en estos casos, si esa minoría retrógrada era tan retrógrada y tan minoría, ¿cómo fue capaz de resistir tanto tiempo el enfrentamiento? Y la otra alternativa es convertirla en guerra de independencia. Sí es cierto. Y las mismas situaciones que se dan en el siglo XIX las tenemos ahora cambiadas. Los mexicanos nos estamos matando entre nosotros. Existe, existe un estado de excepción sin ser declarado. ¿Cuántos retenes en carreteras nacionales no hay? ¿Cuántos policías lo han detenido a uno violentando los derechos elementales consagrados en la Carta Magna? Revisiones ilegales, detenciones ilegales, retenes, que son revisiones de rutina. No hay ninguna ley que diga que debe de haber revisiones de rutina. Lo vivimos. Y vivimos con grupos armados. Tal vez sean delincuenciales, tal vez no. Otros que se supone, se autonombran como luchadores civiles. Hay que recordar que Hidalgo, cuando da el grito de independencia, lo sigue una multitud que va creciendo enorme y exponencialmente en el camino que va siguiendo Hidalgo. ¿Qué pasa con esa multitud? No sabe a lo que va. También quisiera yo
tomar unas palabras de otro gran historiador, que es el doctor Carlos Cerrejón, que nos habla precisamente de cuando el pueblo se enfrenta en una batalla. Y nos dice, de la batalla del Monte de las Cruces, pero las muertes que había causado la artillería y la fusilería realista fueron muchas de los insurgentes y sobre todo de la muchedumbre, al grado que hay una gran decepción de todas estas gentes que no se esperaban que la guerra fuera así. ¿Cuántos encapuchados vemos que se enfrentan a las fuerzas del orden? Llámese municipales, estatales, federales, pero son encapuchados. Y creo que un actor social no se debe de tapar la cara. El ejército zapatista, en los años 90, el comandante Marcos, cubierto. Si yo sé que me voy a lanzar a una lucha armada en contra del gobierno, sea lo que me atengo. Me detienen, me matan, me encarcelan. Y no solo a mí, a mi familia, a mis amigos, a los que estuvieron conmigo en la primaria, a los que fueron conmigo al baile de graduación. Eso fue lo que pasó con Hidalgo. Y el mismo doctor Rejón lo dice. En el Cerro de las Cruces hay testimonios que dicen que Hidalgo, cuando se soltó la balacera, él andaba escondido detrás de los árboles. Pero él sabía muy bien, desde el momento en que se lanzaba, podía caer en manos de los realistas o cualquier bala lo podía matar. Y sin embargo lo hizo. Fue el primero que se animó. Y aparte de que Allende no quiso tomar el mando. Estas palabras las pueden comprobar con el doctor Carlos Cerrejón en el documental Hidalgo, Frenesí de la Libertad. ¿Y qué pasa? Durante todo el siglo XIX, todo el siglo XX y ahora en el siglo XXI, de que el pueblo, esas multitudes, están acostumbradas a tomar lo que creen que es suyo por medio de la fuerza. Esa fue la ideología de la revolución. El pueblo está en contra de y se lanzan a una lucha armada. Eso nos está pasando ahora. Razones siempre va a haber. Lo que hay que potencializar es el diálogo. El diálogo y que tanto el Estado como la sociedad podamos tomar las riendas del diálogo, de la paz, de la conciliación, dejar a un lado las armas, dejar a un lado la sangre, que las leyes se respeten tanto por parte de las autoridades como por parte de la sociedad. En el 2010 hubo infinidad de documentales, hubo infinidad de actos culturales, académicos, en donde se celebraba el inicio de la independencia. Invito a todos a reflexionar sobre la vida y la muerte en nuestro país. Nos hemos vuelto inmunes a las imágenes de violencia que se nos presentan en redes sociales, que se nos presentan en noticieros, que se nos presentan en medios impresos, electrónicos. Ya no nos causa
pena, hemos perdido la empatía ante la violencia que diariamente nos aqueja. Y quiero terminar con unas palabras del gran maestro y doctor Enrique Krause, precisamente dichas en el 2010 en el documental Hidalgo, Frenesí de la Libertad. Y dice el doctor Krause: a 200 años de los hechos, podemos legítimamente preguntarnos si para cometer aquella empresa de libertad era en verdad necesario derramar esos ríos de sangre, como el propio Hidalgo los llamó. Mi convicción sincera es que no era necesario, o no lo era al tal grado en que ocurrió, porque aquel grito de independencia ha sido también un llamado justificatorio a la intolerancia, a la terrible convicción puesta en práctica una y otra vez de que la violencia, y solo la violencia, redime. Creo que es hora de que como nación, como sociedad, como Estado, maduremos y demos el paso a la empatía otra vez, que demos paso a la tolerancia, que demos paso a la inclusión, que demos paso a un real Estado de Derecho, en donde las leyes son para todos y la justicia siempre, siempre va a ser personal. Espero que para el próximo video, y lo tengo que preparar, pueda hablar de un personaje político mexicano que va a pasar a la historia, según yo, como el peor mexicano fomentador del odio, la violencia, la intolerancia y la exclusión. Muchas gracias y recuerden, si les gustó, se los agradezco. Y agradecería cualquier comentario positivo, negativo, pero siempre y cuando sea constructivo. Gracias.